soy Johnny Reps. Os voy a enseñar esta máquina, CRP 431X de Launch. La llevo usando 1 año y medio y ahora veremos los pros y contras y si vale la pena. Y también intentaremos insultar menos como en el vídeo anterior de la otra máquina que la comprobamos, que la gente se quejaba de que insultábamos mucho. A ver, es mi canal y hago lo que quiero. Si no te gusta, vete a tomar. La máquina viene con su estuche, el protector del OBD, que lo tengo enchufado, que es OBD2, va desde el 98, 99 hasta ahora. Adaptadores de luz, carga por USB tipo C, que es la hostia. Yo normalmente la cargo con el propio coche, se te va cargando, ¿ves? La luz verde está enchufado, aunque no estés puesto el contacto, se te va cargando, está 100%. Ya está. Lo que viene aquí con el manual y que no se lo lee nadie. Y el código de activación por 2 años. ¿Qué significa eso? Que después de 2 años tienes que pagar más que la máquina. ¿Cuánto tienes que pagar? $800, pero ahora mismo lo vamos a mirar en vivo. Si me compartes internet con el móvil, te lo podré decir. Para conectarte con una tablet cualquiera. Mi wifi se llama 4 euros para mejor wifi. Bluetooth, modo avión, luz nocturna, ahorro batería, no molestar. Es una tablet tal cual. Mira, tiene esta cámara, calendarios, bla, 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 actualizaciones. La cuestión es que nosotros usamos solo esta, pues que la máquina no se puede actualizar más. En teoría la puedes usar y hay cosas que se te quedarán obsoletas, o si hay coches nuevos, una actualización importante para poder entrar en ciertos módulos, pues no podrás hacerlo, a no ser que pagues. Y si pagas, aquí está, mira. Para renovar, 80% que la gente elige, que eso es mentira, $1.219. Y la máquina costó 450 euros. Entonces, esto, puedes renovar 20 software a tu bola, $900. 20 software, mira. Estos son los 20 software que tú elijas, que tú uses. Por ejemplo, resetear la batería, resetear el filtro de partículas, purgar el refrigerante, que esto se usa mucho en los coches nuevos, reset de Blue, reset de no sé qué coño es esto, los faros, hasta el techo solar, inyectores. Claro, es una putada, ¿eh? Es una putada como una casa. Si tú tienes que renovar, yo prefiero venderla y comprarme otra que pagar eso. No sé si se puede hackear. 450 y tienes 2 años de actualización. Luego están las launch pequeñitas que no puedes usarlas como estas, pero sirven para borrar y leer. Y tienen actualizaciones de por vida. No, las buenas no. La lógica de los chinos, tío. Vamos a probarla. Tiene diagnosis inteligente, que esto solo funciona con coches más nuevos. Por ejemplo, 2006, 2007 para arriba. Es automático. En este caso no lo va a leer. Hostia, no tengo ni el contacto puesto. Pero los coches viejos no lo leen. Te dará error y te dará seleccionar manualmente. Como son coches tan viejos, no jodas que lo ha leído, tío. No he dicho nada. Como son coches tan viejos, normalmente no lo leen. O sea, por ejemplo, el Golf no lo lee. El Mercedes sí que lo lee. Lo bueno en BMW, te marca el kilometraje. Nada más entrar. El coche que es, el motor, el volante donde lo tiene. Que es normal, la centralita es muy antigua y no tienen esa velocidad de los coches nuevos. Es lo que hay. ¿Qué es lo bueno de esta máquina? Que tú cuando quieres activar algo, lo puedes activar con esta máquina. Por ejemplo, no estás seguro de que no te va en el módulo de las luces, o yo qué sé, o el cuadro, pues lo activas desde aquí y ves todo lo que está activo, lo que no está activo, lo que funciona, lo que no funciona, que ahora lo vamos a ver. Una vez que estás en el menú este, normalmente la gente, los novatos, están en escanear sistemas, que puedes escanear todos los sistemas. Informe de salud, que sería casi lo mismo. Tiene buena batería, buena pantalla. Es grande. Puedes accionar cosas, si no sabes si van o no. Te dice si carga bien o no la batería o si tienes una buena batería. Puedes resetear un montón de cosas. Son 32 o 31 cosas que puedes resetear. Resetear el mantenimiento del motor. El techo solar si llevas. El filtro de partículas o activarlo, que regenere. Ya, pero tú pagas 400 pavos por esta máquina, ¿para qué? Para que puedas activar las cosas. Porque hay la otra que es más barata, que tiene actualizaciones de por vida, que tiene solo 6 o 7 cosas. Por ejemplo, vas a comprar un coche de segunda mano, pongo contacto y no hay fallo motor. Y dices, hostia, ¿dónde está el fallo motor? Porque la bombilla está ahí. Tú vienes aquí, prueba de acción. Actuador de lámparas de aviso. ¿Lo ves? Te activa todo, las lámparas de aviso, para saber si hay algo anulado o trasteado. Y el coche es diferente, la centralita es diferente, pues lee de una manera diferente. Entonces hay coches que se encuentran súper rápido el kilometraje, por ejemplo, y en otros que cuestan un montón. ¿Es malo? Pues es que así son. Pues vaya puta mierda. Pues sí. Te vas a mantenimiento. Estas son las cosas que te he dicho que tiene 37 y la barata tiene 6 o 7. Purga de ABS para purgar el sistema ABS, lo de los frenos. Reset AdBlue si tienes AdBlue. Tienes algún problema con el inyector, no te inyecta AdBlue, pues los reseteas. Resetear frenos, esto es importante. La batería también, cuando cambias la batería de un coche moderno, tienes que decirle a la centralita, he cambiado la batería.
porque si no, el coche cargará demasiado la batería y se te la va a cargar en un año o dos. Después, purga refrigerante, esto. Cuando cambias el refrigerante de los coches modernos en una bomba auxiliar, que si tú no la activas, se te queda aire en el circuito y el coche tira mal, se te puede recalentar. La regeneración de filtros partículas es lo que más uso. La gente que me viene, tú, que esto no me va, que tengo fallo en motor y el coche no me tira. Me han dicho que es el filtro partículas, yo te lo activo y que pete ahí. Lo de inyector también lo he usado en la furgoneta de Dragus. Regeneración de filtro partículas de diésel sí que lo hemos usado. EGR también lo he usado. Diagnóstico remoto no lo he usado nunca porque en teoría puedes hablar con un mecánico y decir, oye, que tengo este problema, no sé si funciona, no lo he probado. Yo no pido ayuda a la gente, lo hago yo todo solo. Solo uso diagnóstico local, inteligente y mantenimiento. Actualizaciones de por vida. Como has visto antes, hay módulos que crashean, pero no sé si crashean por actualización. Yo quiero buscar algo y tengo que estar media hora buscando en qué grupo y subgrupo está esa cosa. Y es un coñazo que flipas. Todo depende de la marca. Todo depende de la marca del coche. Enséñamelo, va, que mira lo que te estás tardando. Estás buscando, tienes que entrar en el módulo, es que ¿qué quieres que te diga? Es lo que Ya, tarda. pues que vas a entrar en el módulo y no va a ser en ese, será en otro y tendrás que volver a salir, volver a buscar Lo más y así probable todo el que rato. Sí, Pues es un coñazo. es un coñazo para ti, pero Pero para el que mí y toque, para no. cualquiera. No. Tendría que ser como buscador del iPhone o buscador de Android, que tú pones batería y te entra en batería y ahí trasteas todo lo de la batería. No está bien dividido esto. Así son todas las máquinas baratas. Pues Para- entonces es un defecto que tiene y no lo mencionas. Pero para mí no es un defecto. Sí que es un defecto. Y lo que le pasaba al otro chaval. ¿Quieres ver los inyectores? A ver qué valores te dan y si están bien o no. Para buscar los inyectores te estás una puta hora, tío. Bueno, no puede ser. Para ti es una hora. Bueno, da igual, para mí o para quien sea. A ti también te ha costado un huevo de rato, ¿eh? Porque no está bien organizada la máquina, tío. Uy, aquí es fallos, ¿eh? De momento llevas 8 minutos, ¿eh? Y aún no lo has encontrado. Mirar las horas de uso de este coche. Búscalo a ver dónde lo encuentras y cuánto tardas. Esta máquina tiene como 40.000 ajustes. Encuentra tú dónde quieres ir. El problema es que no los tenga. ¿Y para qué te sirve tenerlos si no los encuentras? Los encontrarás si buscas. No lo vas a encontrar. Mente fría. Aquí me ponía antes las horas. Bueno, búscalo, a ver si lo encuentras. Tío, puta, tío. Es un desastre de máquina, tío. No, algo está pasando, ¿eh? No tiene desperfectos, ¿eh? No. Que esto no ha pasado nunca. Sí. Sí. Esto, madre mía. Ese coche es muy raro, ¿eh? Que falle el módulo motor. Han pasado ya 10 minutos. Aún no ha conseguido entrar en ningún sitio. Hemos Porque esto actualizado. tarda que flipas, Hemos tío. actualizado, tío. Ha actualizado una Hemos mierda. actualizado. macho. Sí. Espero otra vez. ¿No tenía suficiente espera? Pues toma otra vez. Es la espera. tercera espera esta, ¿eh? Lounge, tú muerto ahí. Hay mierda de máquina hace. 6.167 horas tiene. Vale, presión de turbo. Presión de turbo. Encuéntrala, va. Presión de turbo, presión atmosférica. Inyectores no pone. Joder, ¿y qué pone, tío? No pone El nada. BMW no lo pone. Sí, pues entonces, ¿para qué la quieres? Porque me lo ponen en grupo bug. ¿Qué me estás diciendo? Que si tienes un BMW esta máquina no te sirve. No sirve mucho para BMW, no. No le casi nada al BMW. Pues eso es un defecto, cabrón. Pues dilo. Lo estoy diciendo. Sí, claro, porque te lo estoy sacando yo. Ah, sí. Solo sale esto de inyección, no sale inyectores. Si te dice que ni puta idea. Ni puta idea. ¿Qué más? Ni puta idea. Espera, deja el cuarto también. Ni puta idea. Basura de máquina, tú. Ahora entramos otra vez. Que a veces cuando tú arrancas la máquina se vuelve loca. Claro, Y otra no cosa ves. positiva que tiene, cojones. Dale algo, ¿no? Si ya le he dado, pues se ha vuelto loco, mira. ¿Vale la pena 400 pavos por esto? Si tienes un BMW. No, si tienes un BMW no, ni de coña. Ni el 46, ni el 39, ni el 90, todos van como el culo. Vale. SZ también va como el culo. Y lee muy poca cosa. En Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Mercedes lee, pero más que en esto, pero no para tanto. No. Sobre todo si quieres leer 4 cosas y borrarlas, ¿no? Para alguien que tiene tiempo para perder, como yo. Se me ha bugueado. ¿Alguna cosa quieres enseñar más? No, quería entrar ahí lo del turbo, pero hasta que entre ahí en el Hasta turbo que me encuentre lo- jubilo. Se cuenta como el culo. Muchas veces encuentras un valor de kilometraje, porque vas mirando una por una, y cuando quieres volver a enseñárselo al dueño, y dices, mira tío que he encontrado esto, estás tardando un montón, se te buguea la máquina, te pone esperando, o tienes que cerrar la app y volver a encenderla. Es lo que hay, somos pobres. Para mí sí, para una persona normal y corriente no. Por ejemplo, para Haken no le serviría, porque es un tío que mira códigos de error, los borra y como mucho cambia una pieza.
pero ya no se va a poner a buscar, a trastear cuánto voltaje da, cuánto turbo mete, cuánto... Él se la pela. Si nota que el coche tira, aunque sea un poco, ya está. Pues esa máquina, la 123E o la X, sirve para él. A mí no me sirve. Aún estoy buscando. ¿Qué está buscando el turbo? Sí. No lo va a encontrar. Es que hoy me ha dejado mal. Tenía que haber ido bien y ha ido mal. Normalmente lee... Bueno, no la primera, en este BMW, ¿eh? A la tercera, cuarta ya lee, ya puedes entrar a jugar, algo, pero hoy no quiere trabajar. Hoy es domingo. Hasta la vista.